José, ¿estás para romper el hielo? Sí, ningún problema. Entiendo que sos un productor de shows históricamente en la Argentina. Obviamente que quiere, obviamente que le vaya bien, no perder y demás. Pero para vos, ¿dónde está el placer de hacer lo que haces? Me lo he preguntado varias veces y hay varias veces donde estaba haciendo un concierto donde había problemas económicos porque iba mal, conflicto en la calle y otras cuestiones, y yo decía, quiero que salga todo bien. No me interesaba el Excel, ya había dejado de verlo hace rato. Yo hace muchos años que me dedico a esto y el verdadero placer para mí es cuando la gente está contenta y el artista se baja y vos ves que los tipos se abrazan y dicen la rompimos todo. Viste que el productor siempre queda medio ahí como un salame, pero en mi caso particular yo tomé una decisión cuando empecé en esto, que es ser amigo de las bandas con las que trabajo. Que para muchos promotores es una política peligrosa, porque hiere susceptibilidades cuando la banda por algún destino decide trabajar con otro. Y, y eso es uno de mis mayores placeres. Mi mayor placer es cuando termina el show y por ahí me encuentro con gente y dice, che, estuve anoche, qué bueno que estuvo. Pasa por ahí. Todos los resultados vienen solos. Cuando las cosas salen bien, vienen solos. Yo creía que era una leyenda eso y vienen solos, de verdad. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ahora, tenés esa particularidad de ser amigo de bandas muy distintas y de personalidades muy fuertes. ¿Por qué pensás que lograste ese nivel de amistad, de cercanía, de respeto en muchos casos? Porque yo creo que la clave está en ser muy claros y la amistad fluye por otro lado. O sea, yo tengo una amistad hermosa con los chicos de La Renga y siempre digo que a los shows en los que no me toca trabajar porque producen con otros promotores, los disfruto como un fan y lo disfruto como amigo de ellos y yo he tenido la posibilidad de tener mucho contacto porque eso hacen los chicos de La Renga, permitirte entrar en su familia. Y son una familia hermosa y creo que no hay un grupo como eso. Pero por otro lado también tengo una amistad hermosa con Charly García, eh, que durante los años donde era productor lo renegué y dije no lo voy a contratar nunca más. Y después fue encontrando el lado de la amistad y comprender las cosas que a él le pasan y las cosas que a él le gustan y hacerlas combinar con las cosas que me pasan y las cosas que me gustan a mí. Y por eso es que he logrado esa compañía. Y también con el Pato, que además de tener una inmensa amistad y una relación muy especial, también es comprender todo el contexto en el que uno es amigo de la otra persona y cómo acompañarnos y cómo no pedir nada a cambio, que también es una cosa muy importante. Ya voy a recorrer la historia del Cojín y las múltiples anécdotas que tenés, pero me interesa conocer un poco la esencia. Venís de una familia donde estaba vinculada cuando vos eras chiquito al tema del arte. ¿Cómo fue creciendo esa vinculación que después deriva en vos? Porque digo, vos agarraste para un lado pero terminaste en otro, digamos. Sí. Mi mamá es artista plástica, es recibida de la Universidad Nacional de Bellas Artes, tiene 76 años. Imagínate cuando ella estudiaba Bellas Artes a los 13 años, mi abuelo era un martillero que se dedicaba al campo y como medio ortodoxo. Imagínate que la hija decida eso. Era una cosa criminal para el tipo haber dicho que hice esto. Mi papá es abogado y mi mamá es artista plástica, pero mi viejo es un tipo que toda su vida dejó que todo el mundo haga lo que quisiera. Yo me recibí abogado, regalé el título en el momento que me recibí. ¿Por qué estudiaste abogacía? Primero porque me gustaba, ¿no? Primero porque me gustaba. Y segundo porque era como un mandato, que uno decía, bueno, voy a ser abogado, después elijo lo que quiero ser. Pero la realidad es que yo a los 12 años recibo un regalo de mi madre, que era una guitarra eléctrica. Cuando voy, el profe me dice, maestro, usted tiene un bajo acá. Entonces empecé a tocar el bajo, que me apasionaba. ¿Cuál era el problema que tuvo tu profe ese? Ningún problema, era un profesor de guitarra y me dice, usted tiene un bajo, me habían regalado un bajo en vez de una guitarra. No, pero no lo habían detenido o Sí, algo así. ese fue el profe de guitarra. Empiezo a estudiar bajo, porque mi papá dice, bueno, quiere estudiar instrumento, que vaya al profesor. Voy al profesor, llego a lo del profesor el primer día, me fui fascinado. Creía que el bajo iba a ser imposible porque la posición de los dedos, mi dedo que son medio como gordito, era imposible. Yo dije, esto es un instrumento imposible, pero me quedé toda la tarde y parte de la noche tocando, porque el jueves me tocaba de nuevo la clase de bajo. Me había enseñado los primeros yeites
y el bajo sin amplificación es difícil que suene, pero yo tenía todo un mundo, un sueño en eso. Y llegué el martes y estaba todo rodeado de policía y lo habían metido preso porque tenía un cultivo de marihuana. Imagínate, mi viejo cuando llegó a la casa le dijo a mi mamá, ¿usted quiere que te sea drogadicto? Yo igual estaba destinado a eso. Así que, y entonces, bueno, para mí fue muy especial porque mi viejo se puso triste, mi mamá se puso más triste todavía. Entonces, a la semana me regalan una guitarra y me llevan a estudiar a una profesora que se llamaba Charo Alvareros. Te juro por Dios que esto es real. Empecé con la guitarra acústica, fascinado también. El bajo lo tocaba de vez en cuando, había perdido el profe de bajo en un confuso episodio. Mi papá trató de, que él no se quede sin el arte, porque yo tenía algo adentro. Empiezo a estudiar guitarra y a la tercera clase la profesora salta por el embudo. Espero no haber sido el que impulsó y ella salta por el embudo y se suicida. Fue un suicidio muy famoso porque la Charo Alvareros era una profesora de música muy famosa, la esposa de uno de los del dúo, un dúo famoso de Córdoba que tocaba música y él era como una leyenda de Córdoba. Así que cuando llego me dicen los vecinos, no supiste, no, ¿qué pasó? Me quedé sin profesora de viola. Así que empecé a ser autodidacta para evitar suicidios y prisión para la gente. Y a partir de ahí empecé a tocar a los 13 años con una bandita de amigos del barrio. Tenía un bajo de un color muy feo, naranja, y lo pinté con pintura látex de blanco, creyendo que ese era un mejor color. Y ahí empezó mi carrera musical, que tuve la posibilidad de grabar un disco con apenas 18 años, que lo produjo Mario Breuer y Juanchi Baleirón me ayudó en la producción. Hicimos un single, pero me gustaba mucho lo de la producción y terminé siendo el que hacía la pegatina de los afiches, arreglaba las contrataciones de la banda. Veo que fui como el manager de la banda sin quererlo y ahí a partir de ahí quedó eso en mí. Arranqué en la tele igual. Eso te iba a decir, ahí iba, porque no fuiste por ahí, fuiste a la tele. Fui a la tele. Llegaste a tener programas a ser un director de contenido o de programación, digamos. Empecé, yo tenía mi programa de televisión de manera casual en un cable del barrio y mi primer programa se llamaba Electroshock y yo hice los primeros programas con una chaqueta de loco, de fuerza, abrochado. Entonces, la escenografía era como esta, pero toda blanca, acolchonada, y yo presentaba videoclips. Entonces, como no teníamos producción, yo presentaba el videoclip, iba al corte, apagaba la cámara con la que me filmaba, elegía el video, editaba en el momento, entonces yo le entregaba la lata al cable. Y así hice mi primer programa. Nunca me voy a olvidar que mi mujer me acompañaba, mi hijita era muy bebé, y en uno de los programas van como 10 amigos míos, todos, y tiramos todas las camperas y estaba mi hija abajo durmiendo. Fue un hecho que milagrosamente salvó su vida, pobre la Agus Palazzo. Y a partir de ahí empecé en la televisión y terminé, por cuestiones casuales, trabajando en la televisión por cable, en un cable muy importante del grupo BCC. Y me apasionaba tanto esto de la televisión, tuve muchos contactos de trabajo y empecé a producir en masa para el programa. Ya producía 7 programas para el canal. Y el canal me propone ser gerente de programación a los 24 años, mientras ya me acabo de recibir de abogado, me recibí a los 23, a los 24 empecé a trabajar como director de televisión. A los 27 años ya tenía 800 empleados porque yo manejaba la programación de todo el BCC que se había unificado. Entonces nosotros fuimos a Leones, Marcos Juárez, Villa María, San Francisco, Río Cuarto, Rosario, Santa Fe, que la compañía fue comprando los cables y nosotros metíamos la idiosincrasia local, entonces poníamos un director de programación local, todos los contenidos locales. En esa época Samuel Lieberman, que era el director de BCC, tenía Cablín, ¿te acordás? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba el canal de deportes, tenía otros tipos de canales de contenidos y trabajamos muchísimo los contenidos. Nos asociamos con un diario local de Córdoba, hicimos un noticiero, hicimos un canal local que se llamaba CBA que tenía 17 horas de programación. ¿Y por qué dejas eso? Porque cuando tenía 28 años estaba muy estresado y yo a su vez hacía los eventos que nutrían de contenido esto. Cuando se vende la compañía, Samuel me dice, bueno, quédate con el canal local, que hiciste todo este esfuerzo, en vez de irte, indemnización, quédate. Y entonces me da como parte de indemnización, pero como una gratificación increíble, el canal local, que lo produje durante 2 años, y la verdad que era extenuante porque nosotros teníamos muchos empleados, una producción muy grande, y a mí me gustaba la producción de espectáculos. Y yo ya producía muchos shows para el canal, pero una cosa era producir con la espalda del canal, claro, y otra cosa solo. Entonces decido vender el canal en la época de peor crisis, lo vendí en Lecor.
Te juro por Dios. En bonos que eran de Córdoba. En bonos de Córdoba, que eran Lecor. 2000, 2001. Mi viejo me dice, estás loco vos. Y a los 6 meses se funde el canal. O sea que yo alcanzo a salir de un Titanic con una bolsa llena de licor, como un choro que no vio lo que sacaba, era la moneda del estanciero o del Monopoly. Y bueno, y con eso reconstruí mi vida y mi carrera, y con eso empezamos a trabajar. Y mi primer show, Mark y Ramón and the Intruder, fueron 29 espectadores. Y mi mujer me dice, ¿estás seguro que vamos a vivir de esto? Ella había comprado los pebetes, no me voy a olvidar nunca, tuvimos 1500 pebetes en casa durante meses. ¿Comiste pebetes? Sí, todos amigos, conocidos llegaban, traje la cena, eran unos pebetes con un buen vino. Y a partir de ahí empecé a hacer shows y empecé a trabajar con el Perro de Maides, que tenía una disquería que a mí me auspiciaba algunos eventos. Y hacíamos algunos eventos y a partir de ahí tuve la posibilidad de hacer mi primer show grande, que fue Las Pelotas, que lo hice en el Centro Cultural General Paz. Era un lugar donde entraban 800 personas y agotamos 2 funciones, fue increíble. Gané mi primer plata produciendo shows y a partir de ahí empezamos a producir shows. Y como yo venía de una compañía que trabajaba medianamente corporativa, entendía que por ahí uno tenía que planificar el año. Entonces le propuse al Perro planificar todo el 99 con shows, con 4 o 5 shows que eran Los Piojos, Las Pelotas, no me acuerdo qué más, Ataque y un par de show más como eje, y el resto artistas chiquititos. Y a partir de ahí empezamos a producir. ¿Qué es lo primero internacional grande que haces? En realidad el primer show internacional que hicimos fue King Crimson en la Sala de las Américas, que agotando salíamos hechos, pero para nosotros era importantísimo. Después hicimos Steve Hackett, hicimos Andy Summers. Un Bon Jovi por ahí también. No, Bon Jovi Bon Jovi trabajaba en la televisión y fui a cubrirlo. Ah, fuiste como Fui como el primer show grande que hago internacional. No me acuerdo exactamente qué artista fue, pero fue un artista de heavy metal en el Estadio del Centro, que ahora no me acuerdo quién fue, pero empezamos así a trabajar despacito. Después de Andy Summer hicimos Steve Hackett, después Steve Hackett hicimos King Crimson, después King Crimson hicimos Rick Wayman, y después hice algunos shows tipo el de Peter Gunn, no me acuerdo quién era. No sé. Alan Parsons Project. Alan Parsons Project. Y a partir de ahí entramos por ese rubro hasta que llegamos a hacer shows un poquito más grandes. Y me acuerdo que hicimos nuestro primer Manu Chao, que lo hicimos con Adrián Canedo y con el Perro. Y ahí empezamos a crecer y ya empezamos a hacer. Mi show ícono fue Bob Dylan, ya que perdí muchísimo dinero. Tuve 5 años tratando de convencer. ¿Ese fue tu peor fracaso? Yo creo que el peor fracaso está por venir, pero Bob Dylan fue mi peor fracaso, porque yo trabajé muchos años en tratar de traerlo, y cuando descubro que venía a la Argentina le hago una oferta y me dijeron no vale eso, por ejemplo. No me acuerdo exactamente las cifras. Sí me acuerdo que perdí el valor de una casa de un country. Vos imagínate que con la plata que perdí podías comprarte una casa en un country. Algo así como $400.000. ¿Cuánta gente fue? Fueron 1.400 personas. Primero estaba programado para la tribuna del Kempes para 15.000. Después lo pasamos al Orfeo y en el Orfeo tuvimos que achicar la mitad y terminaron siendo 1.350 personas. Ahí escuché fuerte el consejo de un amigo mío que se llama Gabriel Burstin, que fue el que llevó Peter Gabriel a Córdoba, que me dijo, el día que te guste algo, pensá en lo que cuesta un avión privado para ir a verlo a un lugar en el mundo que te guste y seguramente vas a perder menos. Porque muchas veces el mercado uno lo deja de ver cuando se apasiona con algo. Claro. Y me ha pasado muchas veces y me sigue pasando. O sea, tomaste muchos aviones después. No, seguí haciendo los shows y la gente me dice, qué bueno que pudimos ver Black Sabbath en el Orfeo. Le digo, sí, pero fueron 3.500 personas. Claro. ¿No? O hicimos Iron Maiden en Córdoba y fueron 9.700. Y vos decís, pero ¿cómo se mete 40.000? Bueno, no fueron 40.000. Empieza tu historia con el Cosquín y hasta hoy, ¿no? Estamos cerca de los 25 años. El inicio del Cosquín Rock está planteado por un conflicto también, ¿no? ¿Quién es que te putea? ¿Guaraní ese que te putea? O... Sí, fue tristísimo, porque vos imagínate que una persona que vos digas... Horacio Guaraní, ¿no? Sí, Horacio Guaraní. Vos tenés una idolatría por una persona, ¿no? Y lo conocés solo por la televisión. Cuando Julio Marvis, Parito Ortega y Norberto Bacón querían darle más vida a la plaza porque habían tomado la concesión del Festival de Folclore, en una ciudad muy conflictiva para los que son concesiones, me dicen, che, en febrero hagamos un festival de rock. Yo digo, Julio, estás loco.
Pero bueno, estaba bueno la idea, el perro le gustó la idea y sin embargo la pinchamos porque no nos daban los números, pero a los divididos le gustó la idea de tocar en el escenario Atahualpa Yupanqui el arriero. Claro. Era todo ideal. Cuando nos sentamos un día en Cosquín, ya con todo cerrado, empezando a ver la preproducción, en una mesa estaba la gente de la policía, de la municipalidad, estaba Julio Marvis. No me voy a olvidar nunca. Hace cuenta que estamos sentados acá y entra al restaurante donde estábamos Horacio Guaraní, que me impresionó porque yo no lo conocía físicamente, lo conocía por la tele y era mitad cabeza, mitad cuerpo, les juro por Dios. Eso me quedó marcado porque entre su gran barba y su gran melena y su cabeza grande, y era muy, muy peticito, yo no sabía que era tan peticito, era mitad cabeza y mitad cuerpo. Y eso es lo primero que me impactó. Y yo creía que era chiste, porque él empieza a agredirlo a Marvis, de que cómo le hacía esto a la Plaza Próspero Molina, cómo iba a meter en el Festival de Rock, en el Festival de Folclore, pero mal. Y en un momento le dijo, ¿por qué no traer a Samantha y Natalia? En esa época había un conflicto donde Coppola le habían encontrado una droga en un jarrón y salían estas minas en los programas que eran como mediáticas. Entonces dice, ¿por qué no transformar esto en un cabaret? Y yo me sentí re mal. Y me acuerdo que volví a la productora y le dije al perro, che, boludo, ¿no sabes qué mal que nos trató? Y después se sumaron algunos. Creo que se sumaron los Peteco Carabajal y algunos de los Carabajal. Se sumaron un par como diciendo, no sé si está bien. Pero bueno, la defendimos bien y se hizo la primera edición que, acuérdense que no había redes sociales, no había presupuesto de publicidad, no hacíamos publicidad en Capital Federal, hicimos solo la publicidad local que hacíamos para los shows locales y el boca a boca hizo que fueron como 9.000 personas a la primera edición de Cosquín Rock y fue impresionante. Desde la Plaza Próspero después a pasar a un campo abierto y a otros problemas, en esa historia se producen muchos momentos icónicos. Para vos, ¿cuál es el más icónico de todos? Bueno, pasaron arriba del escenario cosas muy importantes como Papo tocando con los Piojos, como Las Pelotas tocando con los Piojos, Bersuit peleándose con el otro yo, porque el otro yo dijo muera la cumbia y Bersuit subió y agarró la posta y dijo que aguante la cumbia. El respeto, creo que fue lo más icónico, porque nosotros veníamos de los festivales de la falda donde el grupo que no te gustaba, la gente se daba vuelta, había conflicto, había mucha violencia adentro del predio. Creo que el respeto fue el denominador común, porque tocó Miranda, tocó Rata Blanca, tocaron bandas Almafuerte, Babasónico y Almafuerte se encontraron en un camarín y terminaron charlando hasta las 6 de la mañana. Creo que también una de las cosas icónicas fue el día en el que el festival agota sus entradas y quedan 20.000 personas afuera y tenemos que poner pantallas gigantes para que nos dejaran continuar. Las llegadas de Papo. Papo me dijo un día y me lo confesó que fue la primera vez en su vida que él sintió que alguien respetaba realmente su música, porque yo lo contraté en el mismo día con Papo Blue y con Riff. Y la palabra textual fue, vos no me querrás coger, ¿no? No, le digo, Papo, boludo, yo quiero que toque. Me parece alucinante que al atardecer haya Papo Blues, porque tocaba Botafogo y la Mississippi, y a la noche que toque Riff. Hubo una locura de un arma, de Papo subiendo con un arma, ¿no? Sí, muchos creían que era... El inicio es porque Papo andaba siempre armado. Pero cuando él llega a la Plaza Próspero Molina, muchos conocen ya la historia de que él se encuentra con la fiscal y le dice a la fiscal, yo soy el único Papo que habla, porque en Córdoba Papo le decimos a la concha. Y le dice, además canto muy bien, y estaban cancelando el Cosquín. Pero conocía su historia donde pide que le den el desayuno a Cactus, que era su perro, cuando todos estábamos muy estresados, y él dice, me voy a quedar a dormir acá. Nunca supe por qué decidió quedarse a dormir, porque el hotel quedaba a 4 cuadras. Y el escenario de la propia Molina era de madera, porque tenía una pista giratoria. Para hacer rápido los cambios de escenografía y de cuerpos de baile, todo, tenía como un plato redondo, que acá tocaba un artista, terminaba de tocar, se daba vuelta y estaba el otro artista. Nosotros cerrábamos con un telón, armábamos y salía el otro. Entonces, abajo estaban los camarines, en la parte de abajo. Entonces había madera donde ponían el backline. Imagínate el backline de Divididos, claro. Los equipos re grandes de Divididos sonando al palo. Papo durmió ahí abajo, porque llegaba de largo de tocar en el Willie Dixon de Rosario. Cuando sale a probar él siente mucho menos vibración arriba del escenario. Entonces lo habla Fabián Giordano y le dice, le voy a pegar un tiro a la gente de sonido. Y va a buscar a la gente de sonido con la pistola. Entonces pide una reunión. Y yo lo veo a través, las oficinas eran como de vidrio atrás. Y lo veo a Papo furioso, parado. Veo a la gente de sonido y lo veo a Giordano que me dice, venite rápido porque... Y Papo había puesto la pistola, una pistola grandota, plateada, como la de Clint Eastwood, de Harry el Sucio, y había dicho, te voy a matar. Entonces era muy tenso todo. La gente de sonido me dijo, me voy, levanto todo, no, pará, todo, chao.
dialogando, yo con poco sueño, muy cansado. Lo convenzo a Papo de que estaba bien. Fabián Giordano se portó muy bien porque le dijo, Carpo, el backline de Dividido es lo que vos sentiste. Nosotros tenemos el mismo sonido, la misma potencia, el mismo monitor, todo. Bueno, dijo, a la noche si pasa los mato. Entonces sube con un mameluco riff y se pone la pistola en el mameluco y la pistola navega todo el cuerpo de Papo y sale por la bota maga y queda en el escenario. Él la patea sin querer y la pistola da. Yo siempre voy a sentir la sensación de la ruleta rusa. Una pistola dando vuelta en el escenario, digo, mato un espectador, mato un técnico, mato un espectador, mato un técnico. Después yo me enteré que la pistola estaba sin balas, pero nadie se fija en eso, ¿no? Y un técnico con mucha audacia pasa corriendo y alza la pistola que Papo no se dio cuenta. Después de ese momento, nosotros nos dimos cuenta que el Cosquín iba a vivir episodios de todo tipo. Nunca me imaginé que era suficiente. A la mitad del recital de Riff, unos chicos que se habían querido colar no tuvieron mejor idea que prender fuego a un fenólico. Todavía no había pasado Cromañón. Esto fue en el 2004, en febrero del 2004. Y yo tuve que salir para que no intervenga la policía porque en realidad habían quemado la punta de un fenólico. Andá a pensar en qué pensaban, claro, que creyendo que quemaban el fenólico por ahí pasaban, podían entrar. Entonces, imagínate un poco de humo en un festival completamente colmado de gente, con entradas agotadas, gente en las otras plazas haciendo pogo con pantallas. Pasó de todo. Otra también es icónica, la del Piti. Piti Álvarez, ¿en qué formación en ese momento? Esa fue una de las primeras de Viejas Locas. Viejas Locas. Varias pasaron del Piti, porque el Piti me salva un día. Uy, quiero que me cuentes todas ahora. La primera es una en la que él llega, todavía era intoxicado, no era Viejas Locas, y él tenía que subir a tocar en el último show, y él había arreglado con Daddy Brieva, que había venido con el hijo, que en un momento iban a subir como una mesa y iban a reproducir eso de Mirta, esas imitaciones que Piti hacía de Mirta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces iba a estar parte de Intoxicados, que ya no estaba, no me acuerdo el bajista de Intoxicados, que ahora toca con Gardelitos. Estamos con poca memoria. Abel era. No, Abel el baterista. No, baterista. Bueno, no importa. Entonces se iban a sentar ahí en la mesa, Daddy iba a abrir todo. Llega completamente inconsciente. Lo trae Facu, que era como un seguridad de él, alzando, y yo veo esta bolsa que venía, y no lo podíamos despertar para que la gente sepa. Cuando Piti pasaba despierto varios días, cuando se dormía de una manera tan profunda que era imposible sacarlo de adelante. Yo tenía mucho estrés porque teníamos alerta meteorológico, pero no alerta meteorológico de lluvia, teníamos un alerta meteorológico para sacar la gente. Diluvio. Pero lo teníamos previsto 2 horas después. Se adelantó, como pasan las cosas con el clima, nosotros siempre tenemos un meteorólogo en el festival, y el meteorólogo nos dice, si ustedes no suben el show ya y a la hora lo cortan, van a tener un serio problema. Entonces Piti no se despertaba, entonces en un momento yo agarro un tacho de esos coolers que hay celestes, se lo tiro encima con agua, pero adentro había los Gatorade de vidrio, ¿te acordás que venían de vidrio los Gatorade? Con los Red Bull, entonces se para y me grita y dice, mala praxis, me empieza a gritar, pero bueno, se despierta, le digo, Piti, necesitamos que toques ya. Bueno, ahora voy, Josecito, porque él, en su momento hasta de mayor violencia te trataba bien. Y se vuelve a quedar dormido sobre el agua, sobre la silla mojada. Y entonces yo salgo muy preocupado, y estaba la negra Poli, Sky y Pablito Baldini. Nunca me voy a olvidar que la negra me dice, la negra traslada calma, porque ella tiene el don de haber vivido momentos de muchísimo estrés con los Redondos. Claro. Entonces ella tiene, a lo mejor, toda esa preocupación por dentro, pero la calma por fuera, que ayuda mucho a tomar decisiones. Entonces me dice, ¿qué pasa? No, es que el Piti no lo puedo sacar, tendría que haber subido hace media hora, la gente está puteando, tirando cosas, y encima viene alerta meteorológico. Dice, a ver, ¿qué pasa? Abre la puerta del container. Dice, ¿qué pasa acá? Juro por Dios. Hizo así, ¿qué pasa? Vamos. Piti se levanta como un muerto que se levanta de la tumba, completamente despabilado. Nada, Paulita, estoy saliendo. Vamos. Lo agarra del brazo, juro por Dios. Lo levanta, se reincorpora a Piti y no lo deja ni siquiera que Piti diga, bueno, me voy a poner algo o me voy a cambiar porque eso ya era una hora más. Y salen los dos, Piti con el pelo mojado, de la remera mojada, salen los dos del camarín, yo no lo puedo creer, yo fui testigo de todo eso. Piti sube al escenario, se olvida que estaba Daddy, pobre Daddy, sentado, esperando el sketch, y sube directo al medio y empieza a tocar, toca 25 minutos y a la media hora se tiene que suspender porque viene un diluvio. Y la segunda de Piti, que también fue muy interesante
y que yo siempre se la reconozco, es que yo voy tocaba callejeros, ¿no? Ya no había podido tocar en la edición que se quema Cromañón, y después de su vuelta, un año después de la vuelta, yo los invito a tocar. Y la noche anterior pasa el hecho de Wanda, ¿no? Y yo me entero, tipo, los medios se enteran de esto a las 9 de la mañana, yo me entero como a las 5 de la mañana que este Salame había hecho semejante atrocidad, y entonces yo me quedo paralizado, porque imagínate que era un headliner en la época del Cosquín, lo traccionaban en las bandas, entonces venía mucha gente a ver a Callejeros. Y la noticia fue terrible y no había forma de resolverlo porque esto había pasado el jueves y ellos tocaban el viernes. Entonces, bueno, una opción era que tocara la batería, el que hoy es el baterista de Don Osvaldo, que es Luis Lamas, pero yo preferí que no vengan. Entonces me voy al hotel del Piti, que había llegado un día antes, y le digo, necesito que me hagas un favor. Necesito que toques con Viejas Locas en el reemplazo de Callejeros. Que toques 2 noches con Viejas Locas. Y él me dice, bueno, déjame pensarlo, pero quiero ir a ver el predio. ¿Para qué? Entonces vino, y me acuerdo que llega, tipo 12 del mediodía, estábamos haciendo un documental, entonces dice, bueno, servirme algo bien fuerte, pero que sea transparente para que parezca agua. Le digo, están filmando todo, o sea que ya la gente se enteró que no está tomando agua. Entonces recorrimos todo, le explico todo, y me dice, bueno, pero no quiero tocar acá, quiero tocar en aquel escenario, que era el escenario temático, porque era una época del Cosquín que se hacía en San Roque, donde había un escenario principal y un escenario temático, que un día era de rock and roll, otro día de heavy metal, todo. Entonces tuvimos que pasar toda la banda de rock and roll para acá, limpiar el escenario temático, poner artistas en otros escenarios para que él esté solo con Viejas Locas y que haga la gamba de cubrir a Callejeros. Y la realidad es que a partir de ahí yo entendí que el tema de la puntualidad era una cosa que al Piti lo excitaba mucho, a hacer sufrir a todo el mundo que estaba alrededor. Entonces, en el Cosquín ya de Santa María de Punilla, una vez le dije que tocaba a las 7 de la tarde. Le propuse que toque a las 7 de la tarde, le gustó la idea, por supuesto que llegó a las 9 y él estaba programado a las 10. Viajó de Tucumán en el depósito del colectivo. Le juro por la vida de mis 2 hijos. ¿Es el que viaja, a la anécdota que viaja desnudo, era? ¿Cómo no va a viajar desnudo si imagínate que en la... Calor. Imagínate el calor que hace en el depósito de un micro viniendo de Tucumán en febrero. Y llegó completamente transpirado, hecho bosta, tarde, porque no lo habían podido sacar en su momento del hotel, y me dice, Josecito, perdona la demora, ahora mismo salgo. Se viste, sale y sube al escenario y todavía no estaba armado. Entonces cuando sube, que sube 1 hora antes de lo previsto, el Gonza Cabré estaba armando todo y me dice, ¿qué hace este acá? Y él sube. Entonces empieza a hablar y no estaba enchufado ni el micrófono ni las luces. Lo hago aguantar 5 minutos y arranco por primera vez en la historia de los Cosquines 15 minutos antes. Sufrí tanto con los horarios y con todo lo que él me pedía. Decidí el año siguiente que toque sorpresa. Entonces tocó Viejas Locas, sorpresa. Ni una de las personas sabía que Piti iba a tocar. Solo sabía Piti, sus músicos, un asistente y una persona del escenario. Y ninguna banda sabía que tocaba. Entonces, Piti estaba programado a las 7 de la tarde en el escenario sorpresa, y a las 6:30 desde el hotel me dice, no voy a tocar si no pones lo que yo quiero. Quiero una pantalla redonda y quiero unas escaleras al contador del escenario para yo subirme. Le digo, ¿dónde voy a sacar todo eso? Entonces, ¿qué hice? Le pedí al Bordo y no me acuerdo qué otro grupo que me hagan la gamba, que suban a tocar en el horario que iba a Viejas Locas. Ellos tocaban más tarde, entonces tuvieron que adelantar su show. Pero seguían todo el mundo sin saber. El Bordo no sabía por qué tocó antes, nadie sabía por qué tocaban antes. En el mientras tanto agarramos 2 escaleras comunes, le soldamos una estructura de metal, todo eso en 3 horas, y le hicimos como que si fueran 2 escaleras, que eran 2 escaleras caídas, para que él se suba ahí arriba. Y se subió. Y subió a las 9 de la noche. Nadie sabía que iba a tocar. Y le dije, tenés 50 minutos para tocar. Toca 50 minutos, pero él creía que iba a hacer trampa al festival.
se bajó a hacer un cambio de vestuario y cuando va a subir ya habíamos desarmado todo. En ese momento, para que vos sepas, la 25 había encendido el micro y se había ido. Entonces yo los hago parar por la seguridad, corro hasta el micro y les pido por favor que no se vayan. Y ellos dijeron, vos no nos dijiste que tocaba el Piti Álvarez. Le digo, yo te dije que vos tocabas a las 12 y iba a tocar a las 12. No, porque el Piti Álvarez en este momento está tocando, se va a pasar, se va a zarpar y nosotros vamos a tocar a las 2 de la mañana. Les juro por Dios que van a tocar a las 12:15. No, porque nos cagaste, porque es todo. Yo corriendo un micro, ¿no? Que no, tipos... yo ya el estrés que siento de todo esto. Bueno, entonces los convenzo hasta el día de hoy, preguntarle a Junior, preguntarle a Huguito, y les digo, háganme la gama, quédense, van a tocar a las 2:15. Si no tocan a las 2:15, les duplico el cachet y dejo que se vayan. No nos interesa la guita, no es la primera guita, nos cagaste, no nos dijiste que iba a estar el Piti Álvarez, nos tendría que haber avisado. Le digo, es una sorpresa, arruinaba la sorpresa porque sabe vos, sabe otro, sabe otro. Bueno, conclusión es que yo sin saberlo, los técnicos, cuando Piti se baja a cambiar de vestuario, los técnicos desarman todo. Yo no sabía eso, quizás le hubiera dado 2 temas más. Pero hicieron bien. La cosa es que la 25 tocó a la 0:15. Ahora, Piti llegó al container de producción, en cuero, sacado, y me dijo que le había cagado, que le había arruinado el show y que quería que le paguen ya mismo. Entonces le digo, Piti, nosotros no pagamos acá porque te pagamos por transferencia. Yo quiero que me paguen ya mismo porque yo de acá no me voy. Se quedó en el container de administración. Imagínate cuántas veces contó lo que le pagábamos, que además era una cifra importante. Una vez que tenían todo el dinero y que los había vuelto locos a la administración, eran las 3:15 de la mañana y todavía seguía contando, me pidió por favor que le tengamos la plata porque él no iba a andar con eso. Entonces él se cobró el castigo, todo. Al otro día, a las 9 de la mañana, cuando llego a la oficina de producción, Piti todavía estaba ahí, reprochándome lo que había pasado la noche anterior. Y mucho tiempo después me lo siguió reprochando. Pero en el fondo se entendió y se disfrutó todo lo que pasó. Nombrabas en todo este recorrido de Piti una cosa también que tenés que es la buena relación con la negra Poli Sky. Está aquel icónico recital de Sky bajo la lluvia en Cosquín, pero también, laburaste mucho con ellos y son personas que cuidan mucho su entorno y que es un entorno también muy cerrado y el cual vos también tuviste acceso, me imagino, sembrando ahí una confianza con la negra y con el flaco, ¿no? Nosotros somos muy amigos, además de mi inmensa admiración, yo tengo una amistad muy importante con ellos. Ellos pasan muchos años nuevos. A ellos no les gusta que se hable de su vida privada, pero pasan muchos años nuevos con nosotros. Como lo he publicado un par de veces en redes, lo puedo contar. Pero yo los considero familia. Yo el amor que tengo por Sky y por la negra es inusitado. Por eso, cuando ellos tocan en el Cosquín, yo tengo un estrés especial porque todo lo que suceda sea placer y diversión para ellos. Porque el primer día que ellos deciden ir a tocar a Cosquín, en la época que para el público de Los Redondos tocar en un festival era como una especie de traición, y a Poli siempre le gustó romper eso. Le gustó romper con todo lo que sea medio prejuicio. Y el primer día que fueron, organizamos con la negra un festival para Sky. Vino Seito Novo, vino el Club de Toby, vino a hablar Claudio Kleiman, nos juntamos con Pipo Lernu, vino a hablar Alfredo Rosso, hicimos una feria de arte, el maestro Rocambole hizo una muestra en todo el festival de sus obras. En el marco de todo eso tocó Sky gratis, porque la entrada la regalamos. Fueron 60.000 personas, fue una de las cosas más hermosas que me tocó preproducir en mi vida. Las reuniones con Pipo Lernu, con Claudio Kleiman, con Alfredo Rosa, con la negra, fue tan hermoso todo, que a partir de ahí construimos una relación muy hermosa. Los shows de Córdoba son una excusa exclusiva para ir a juntarnos y pasear. Lo mismo con el Cosquín. Sky es un artista que yo lo llevo a todos los Cosquín que toco. Lo he llevado a Cosquines donde tocó por primera vez de día, en el de Paraguay. Y él me dijo, nunca en mi vida toqué de día. Pero le digo, ¿pero cómo no me lo decía antes? Me lo dijo 20 minutos antes de tocar. Me dijo, nunca tuve tanto estrés y nervios en mi vida porque voy a tocar de día. Ustedes no saben lo que fue ver Sky de día. Las 10.000 personas de Paraguay enloquecidas cuando tocó 2 o 3 de sus clásicos y cuando tocó Jijiji de día, la tierra, todo fue tan hermoso verlo a Sky transformarse de Eduardo Bailison en Sky, en ese trayecto en el que él va al escenario y se pone las gafas y el pañuelo y entra como una gárgola
poseída, fue hermoso. Y esa relación que yo tengo con ellos, de admiración y de cariño y de afecto, se fue construyendo con el tiempo y hoy más que nunca son mis grandes amigos de la música. Vos no sabés lo que me ayuda a poner un montón de cosas, opinando y sugiriendo y todo. Y la verdad que me pone muy contento, por ahí me preocupo porque veo que tocan un montón, viste que uno dice, bueno, están grandes y los veo tocar un montón, pero yo voy entendiendo todo, que a lo mejor es su motor y eso los pone muy felices. Como mucho con ellos cuando vengo acá, también me pone contento saber que Poli y Sky tienen por ahí, mantienen su vida social y me considero amigos de ellos. Otro de momentos icónicos para recorrer, digo, bueno, aquella recordada de Ciro rompiéndose la rodilla, por ejemplo, tuviste un par de esos accidentes. Tuve muchos de esos. Los Piojos tocaban, los Piojos eran muy locales en el Cosquín. Y ellos nos traccionaban mucho público. Yo siempre se lo agradezco a Andrés, a Miki, a Piti, a Pocho, porque por ahí ellos no lo necesitaban el Cosquín. Y sin embargo el Cosquín ellos nos ayudaron mucho a que crezca. Y ellos siempre llevaban algo especial. En este caso habían llevado, en el disco verde Paisaje del Infierno, habían llevado unas pelotas inflables. Ciro acababa de tener una rotura de ligamentos, entonces estaba medio flojo de piernas. No te digo que tiraban las pelotas para el público, estas pelotas verdes, y una le vuelve, y Andrés no tiene mejor idea que saltar y cabecearle, y cuando cae se rompe. Yo tengo en mi libro la foto en el momento en el que la rodilla está así, en B. Y a pesar del dolor, tocó 2 canciones sentadas con la pata de delante. Yo creía que íbamos a tener que pararlo ahí el show. Cuando vos parás un show que a lo mejor quedan pocas canciones, la gente cree que vos lo estás cagando o que faltó algo. Y el público de Cosquín no era muy pacífico ni muy bueno. Entonces pasaron cosas como esas. Pasaron en el Cosquín Rock 2004 me sucedió una cosa muy rara. Había una tensión social que no se terminaba de ver, pero todavía no se había acomodado todo. Y llegó un grupo de gente. Yo no sé por qué tengo algo con las zapatillas. Yo vi que te cambiaste las zapatillas y trajiste zapatillas, todo. Miro mucho los zapatos de la gente. Por eso sé cuando la gente está tomando merca porque no se da cuenta que le caen las puntitas blancas en los zapatos. Entonces, si vos tenés zapatos oscuros y tú fuiste al baño, juro por Dios, es un maleficio que tengo. No sé por qué miro. Y yo me acuerdo que el tipo que me vino a hablar un tipo a la puerta, en la época de la Próspero Molina, que las calles eran picantes, un tipo con una remera, con un pantalón que no le pegaba con la remera, que por lo general son opunga o gente de otro palo, y tenía mocasines. Entonces yo digo, ¿qué hace un tipo de mocasines? Entonces el tipo estaba como planeando algo, y nos armaron una operación en la que tiraban piedras en un lugar y nos rompían vidrios en otras. Nunca en un recital de rock alguien va a romper un vidrio o a hacer un saqueo, jamás pasó, la gente va a otra, si se enoja con la seguridad o con la producción del espectáculo o con el artista o que no pudo entrar o porque no tiene entrada, pero nunca nadie armaba un quilombo en una parte para en otro lugar a 2 cuadras romper una zapatillería. Entonces yo ya había percibido que había habido este movimiento, fue muy duro ese Cosquín, tuvimos que pagar 800 vidrieras y 300 lunetas de auto, imagínate lo que fue la calle, lo tenso, y yo siempre dije que en ese Cosquín fue gente de otro palo, con otro plan, con otro proyecto. Nunca voy a saber cuál era el trasfondo de todo eso. ¿Nunca supiste qué pasó? No, nunca supe. Pero vivimos un momento muy especial. Estamos en un tiempo y espacio para aquel que vea esta nota por ahí en 1 año, en 2, que acaba de morir Iorio. Y yo tengo el recuerdo de uno de los Cosquín que estaba en una conferencia de prensa, vos sentado al lado, le preguntan cuál es su sueño y tu cara es hermosa en ese momento. Me imagino que tenés 1000 historias con él, ¿no? Vos sabés que yo tenía que hablar con Ricardo. El Tano, que era el manager, cerraba el negocio, pero siempre el sí me lo tenía que dar Ricardo. Entonces, siempre me pasaba que me tenía que juntar en la previa de algún show. Y Ricardo te hacía vivir todo ese momento. Te contaba historias, te contaba anécdotas, tenía un tema raro con los judíos, vos lo sabés, tenía un raro tema con el nacionalismo, entonces él siempre me pasaba factura de algunas cosas que pasaban, insólitas porque no tenían sentido, y un día me dice, usted me tiene ahí tirado en un costado, nunca estoy en el escenario principal. Le digo, ¿sabe por qué no está en el escenario principal?
porque los que están en el escenario, yo me inventaba excusas, porque los que están en el escenario principal tienen que hacer la conferencia de prensa. La voy a hacer. Yo dije, qué pelotudo, me meto en problemas solo. Voy a la casa, al lugar donde nos juntamos, que era un hotel, todas las persianas cerradas, muy oscuro, y le digo, vamos a grabar una nota para el Cosquín. Yo tenía un programa en esa época que se llamaba Rocódromo, que salía por Canal 7. Tuvimos 1 hora 40 hasta que pudimos empezar a prender la cámara hablando con él. Seguramente te habrá pasado cuando lo entrevistabas. Me hablaba de cosas muy raras, me decía que había que cerrar Argentina, me decía que había que cerrar las universidades porque había demasiados abogados y que los abogados era como una especie de epidemia. Después en un momento muy nostálgico, y este es un relato que lo dijo él y sin ofender a nadie, me empezó a hablar de que la comida del pueblo no podía ser que un judío y que de Uruguay le cantaba la comida de su pueblo. Bueno, yo no entendí, estuve como 10 minutos pensando lo que me había querido decir. Entonces, no me cerraba, y entonces en un momento me salta con el mismo tema y me dice, estás bien. Y me acordé que los Carlos Nor los publicitaban con una canción de Jorge Drexel, entonces él había atado cabo, que el pueblo uruguayo judío le cantaba la comida de su pueblo. Bueno, la cosa es que en el medio de toda esa discusión empezamos la nota y me dice, voy a ir a hacer la conferencia de prensa. Entonces cuando llegamos a la conferencia de prensa del Cosquín, yo no participaba en la conferencia de prensa. Entran los artistas, yo no estoy. Entonces me manda a llamar y dice, yo quiero que esté Palazzo en la conferencia de prensa. Y habló un poco en la conferencia de prensa y en un momento dijo, le dicen, bueno, ¿cuál era tu sueño? Bueno, mi sueño era tener una verga así de grande. Y yo quedé paralizado, está en YouTube. Está tu cara. Yo quedé paralizado porque además vivimos momentos tan especiales y todo el mundo quería hablar con este líder tan especial que es Don Ricardo, que además tenía muchas reflexiones muy interesantes, más allá de lo gracioso que hoy, lamentablemente hoy hay mucho de lo gracioso, o lo empírico, o lo escatológico de él, pero había muchas cosas muy interesantes que escucharle hablar. Y bueno, entonces los periodistas de la Argentina, que lo que tiene bueno el Cosquín es que cuando los artistas van a dar conferencias de prensa hablan con periodistas de toda la Argentina, de tipos que no tienen acceso a estar frente a frente con Ricardo. Y yo creía que íbamos a sacarle jugo y me dice Sani Barroda. Y yo me quería morir y Caputo me dice, ¿vio? Usted quería la conferencia de prensa. Hay, bueno, otro de los momentos memorables del Cosquín es esa reunión de los Cerú con Aznar, con Charlie obviamente y con Le Bon. Pero llegar a ese punto también fue un estrés. Fue un estrés interesante y además fue milagroso que suceda el hecho. Porque Charlie me había dicho, che, el mismo día que yo toca David y Pedro, ¿por qué no le decís que vengan a verme? Confesame esto, lo pusiste a propósito. No, te confieso que no. Porque ¿sabés lo que pasa? En el Cosquín hay una cosa que dice, todo lo que vos querés que suceda no va a suceder. Y las cosas más mágicas y maravillosas suceden sin que vos la planees. Todas las reuniones que se dieron en Cosquín sucedieron por situaciones que pasaron. Mira, Casu estaba esperando para hacer una nota, lo ve pasar a él y de Gardelitos, se saludan, Casu le dice, yo era fanática de Gardelitos, y Casu, una trapera, subió a cantar con Gardeles, que la primera vez que sucedió, con la remera de Gardeles, porque ella era fan de Gardeles. Entonces, yo no planeé nada. Yo hice un día muy especial con artistas de un género, de un estilo parecido en uno de los escenarios, que por supuesto lo coronaba Charlie, pero tocaban Pedro, David, Iván Noble, tocaban varios artistas que estuvo muy bueno. Entonces en un momento, Pedro y David se van al hotel, terminan su show y se van. Y yo le dije a Charlie, que llegó 1 hora y media antes, le dije, che, ¿no querés que lo llame a Pedro y David para ver si tocan juntos? Y no sé, no me dio mucha bola, no me dio cabida. Y Pedro y David ya se habían ido. No había reunión de Cerú Girán. Entonces Charlie toca, ¿viste que te acordás que hace unos intervalos? Sí. Entonces toca unos 4 o 5 canciones, hace un intervalo, en el intervalo hace como un cambio de vestuario y me dice, ¿dónde está Pedro y David? ¿Cómo? Me dijiste que no... Sí, llámalos. Los llamamos a Pedro y David, que estaban en hotel, los mandamos a buscar, a uno lo mandamos a buscar a la cumbre, a otro lo mandamos todo. Entonces en la segunda mitad del show de Charlie, que tardaba 1 hora, llegan justo Pedro y David, que yo los había llamado porque Charlie les había pedido estar. Pedro es un tipo más difícil, David es mucho más accesible, pero David se sentía un poco mal. Y Pedro estaba entusiasmado, curiosamente. Le gustaba esto. Entonces yo lo hago subir a Pedro y David a un costado del escenario. Charlie estaba tocando acá y Charlie sale para su camarín rápido
Y cuando sale, hace los bices, termina y no los llama. Termina el show de Charly García, se va, y yo le digo al Gonza Cabré, no toqué ningún instrumento. Entonces entro, David se va medio embolado, entro al camarín y digo, Charly, ¿no lo llamaste a Pedro y David? Pero si no están, sí están acá, me hiciste traerlos. Bueno, decirle que vengan. Había terminado el show, la gente se empezaba a ir, yo no podía salir por el micrófono y decir, che, paren, paren. La gente se empezó a ir, terminó el show, luces de sala, Pedro y David llegan, hablan con Charly, y Charly le dice, bueno, ¿lo hacemos? Sí, vamos, lo hacemos, perfecto. Bueno, dale, Q, vos una viola, vos la batería, ¿qué vamos a tocar esto? Y Charly hace una lista de 6 temas. Entonces David dice, me siento un poco mal, dale, vamos. Y sale Charly, adelante de todos, y agarra el micrófono, la gente vuelve a alguna, otra se fue. Hasta el día de hoy tengo un montón de gente que me dice, pero si terminó Charly. Y Charly dice, sobrevuela el espíritu de Moro, y hoy se reúne Serú Girán. Te juro por Dios, tocaron 3 y tocaron los temas como si los tocaran de toda la vida. No habían ensayado, no habían pasado las vueltas, nadie sabía cuándo empezaba y terminaba. Y tocaron ese pequeño instante de Serú Girán, que podría haber durado un poco más, pero David empezó con un ataque como de pánico, se sentía mal. Entonces Charly quería seguir, pero todos los que estábamos ahí sabíamos que David la estaba pasando mal y se dio por terminado. Pero fue un milagro la vuelta de Serú Girán. Sos amigo también de Charly, laburaste con él. Fuera del Cosquín tenés muchos momentos que viste con él. Épicos y otros seguramente de zozobra. ¿Cuál recordás así a la hora de cuando te preguntan, che, algo de Charly? Mirá, hay momentos muy alucinantes que viví con Charly y hay momentos trágicos que viví con Charly y el momento más preocupante de mi vida, donde yo tuve que hacer eso de poli, de estar sumamente asustado y sacar de adentro mío otras cosas, fue una vez que él tiene un episodio de salud muy grave. Yo estaba en el cumpleaños de mi papá en la cumbre, me llama Mecha y me dice, Charly, está muy grave en la Fleni, venite. Entonces yo me fui y fui el primero en entrar y Charly estaba como todo enchufado, todo con una especie, no respirador, pero y estaba con una cara muy de asustado, muy de asustado. Entonces yo lo agarré de la mano y de la cabeza y le digo, no te vas a morir ahora, culiado, que cobré todas las señas. Tenemos como 20 shows por delante. Entonces él se empezó a reír y yo vi que los médicos dijeron, este es un animal. Este viene en serio a decirle que están los shows vendidos. Y Charly se empezó a reír y me dice, me voy a morir. No, boludo, no te vas a morir. Estaba muy consciente. Y entonces el médico sale y nos da un diagnóstico muy pesimista de Charly. A los 30 días hicimos un gran Rex con Charly. Y otro momento que me tocó vivir también de mucho estrés, muy triste, y que ojalá que Charly no vea esto porque me va a cagar a trompadas. Estábamos en Colombia, Charly tocaba con Fito Páez. Charly se había reivindicado con el pueblo colombiano después de haber dicho las boludeces que dijo, Colombia y todo eso, irse mal. Volvimos, hicimos un inmenso show en el Rock al Parque. No me voy a olvidar nunca que estábamos todos hechos bosta y Charly desde la mañana tomó oxígeno, hizo un show increíble para 100.000 personas, se reivindicó con el pueblo colombiano, hizo un show divino, todo. A los 7 meses volvimos a dar un show con entradas pagas, con Fito Páez, en el estadio lleno, y llegamos la noche anterior, Charly hizo un par de notas, a las 11 de la mañana se despierta y llegó yo, Mecha no había podido ir, entonces le traen un desayuno de huevo revuelto con un tostadito que a él le encantaba y jugo de naranja. Y por rutina, antes de los shows, nosotros a Charly lo veía un médico que le miraba el pulso, le miraba las pulsaciones, le daban la medicación que tenía recetada y siempre nos juntábamos en la habitación con el Zorro y el Negro y hacíamos la previa. Entonces Charly les había hecho puesto traje a todo el mundo, entonces Charly era muy puntual en su última etapa, muy puntual. Digo era porque no está tocando ahora. Y él prepara todo, me pregunta la hora, eran como las 6 de la tarde. Nosotros teníamos que estar a las 7:30 porque tocábamos a las 8. 6 menos cuarto de la tarde, viene el médico, el Zorro y el Negro todavía no habían venido porque se estaban vistiendo porque él los quería ver de traje impecable.
El zorro se acababa volando, se aflojaba la corbata y él los quería todo de negro, perfecto, todo impecable. Teníamos la orquesta, teníamos los chilenos, teníamos el zorro, el negro, éramos la selección argentina, ¿no? Y el médico me dice, che, tiene una tensión muy alta, Charlie. Estaba, no sé mucho de tensiones, pero estaba realmente muy alta la tensión. Entonces, bueno, vamos a tratar de bajársela, él dice el médico, le vamos a poner esto, todo. Y en un momento me dice, realmente está la tensión muy alta, no está bien, Charlie. Charlie se sentía perfecto. ¿Viste? A lo mejor de tanto estar mal, sentía que eso era lo normal, pero estaba mal. Entonces el médico me dice, che, si vos a esto le sumás todo el estrés que va a sufrir Charlie de subirse a tocar, la tensión es fuertísima. Entonces yo digo, yo me imagino a Charlie haciendo así, que uno de los ojos vuele y caiga en la fila 2, o que Charlie esté mal. Entonces, también se va a enojar Fito. Entonces le dije a Charlie, Charlie, no podés tocar. Pero ¿cómo no voy a poder tocar? ¿Qué sé yo? Lo llamo el zorro de coso, hágame la gamba. Charlie no está para tocar. Pero Charlie se sentía un poco mareado, con malestar, pero estaba con la tensión muy alta. Presión arterial sin síntomas. Mal. Claro. Le habían puesto una inyección para bajársela, le habían dado una pastilla y eso no bajaba. El empresario llamándome, que vengan. Y yo dije, yo no me voy a hacer responsable de esto. Andá a convencerlo a Charlie García, que tenía algo. Y realmente, en ese momento dije, yo voy a agarrar todo lo que tenga a mano para que Charlie no vaya a tocar, porque yo no puedo pensar en un show en el que corría la vida Charlie García. Entonces, el zorro y el negro me hacen la gamba. Yo hablo con el médico y le digo, a Charlie no lo vamos a frenar. O sea, me va a terminar sacando a mí de alguna manera y se va a ir a hacer el show con 19 de tensión, no sé cuánto tenía, y vamos a tener una desgracia. Y el médico me dijo, sí, efectivamente no está para ir a tocar ni hacer una actividad, hay que bajarle la presión urgente. Pero Charlie no iba a transar si no era algo que lo asustara realmente. Entonces le hicieron un electro y yo le pedí al del electro que me diga que daba mal. Entonces el tipo me dice, no puedo, porque dice normal. Vos me mirás a mí fijo y me decís que está muy mal el electro. Entonces le hacen el electro y el tipo hacía una cara, un actor pésimo, hacía así todo, y Charlie lo mira y me mira a mí como diciendo, ¿qué pasa? Y entonces el tipo me dice, está mal el electro, lo tenemos que llevar. Charlie, está mal el electro. Entonces llama al médico, el médico efectivamente me dice, che, tráelo al hospital para que le bajemos la tensión, pero no tenía un problema cardíaco, Charlie. Tenía un problema de tensión alta. Entonces lo llevamos al hospital, cancelamos el concierto con todo eso lo que yo pasaba, pero cómo habrá estado de mal Charlie García, por eso no me arrepiento ni un segundo de lo que hice, que estuvo 4 días ahí. Cristina nos ofreció mandar el avión sanitario porque creían que Charlie estaba muy grave y Charlie, después de las primeras 12 horas, ya estaba fuera de peligro. Y así todo, hasta el día de hoy, yo, creo que tomé la decisión correcta. Creo que haberle mentido a Charlie en eso, que fue una mentira piadosa, hizo que nosotros no tuvimos que lamentar eso. Te digo dos, vos elegís lo que quieras. El momento que te reíste mucho con Charlie o en el momento donde viste su genialidad. Mirá, la genialidad la vi todo el tiempo y permanentemente. Él tenía una forma de responder tan veloz que por ahí era sensacional. Un día fuimos a la Usina del Arte. Charlie venía muy nervioso porque estábamos por hacer líneas paralelas. La preproducción de líneas paralelas tuvo una carga de tanta intensidad donde Charlie se reencuentra con su admiración por su padre. Muy pocos saben esto. Él lo admiraba tanto a su viejo que en el libro que escribe sobre el por qué iba a hacer un espectáculo que se llamaba Líneas Paralelas, utiliza muchos conceptos de la ingeniería del padre, donde él también me cuenta que el padre le decía que ellos saltaban de un molino a un tanque australiano cuando eran chiquitos y el padre le explicaba que tenía que tener conciencia del viento y en la caída y todo, por eso se tira y estudia lo que el padre le había dicho, y en Líneas Paralelas él tiene muchos conceptos vinculados con esto. Y yo creo, y es una apreciación mía, que Charlie, fruto de la admiración de su padre, vuelca en esta obra muchos de los conceptos, ¿no? El efecto Doppler de la sirena que se pierde, todo esto lo dijo Charlie, de la sirena que se pierde en las dos líneas paralelas que se pierden en el infinito y nunca se tocan, pero que el cambio de sonido por la distancia, y él quiere reflejarlo todo en una obra conceptual. Escribe el libro con tanta mala suerte que lo dejan arriba
no me entregaba el libro que yo lo tenía que llevar a la editorial, lo deja en una estufa, se le quema todo y el libro termina saliendo con las puntas quemadas. Si vos lo ves, parece una genialidad de diseño, pero es como yo se lo entrego a la editorial. Y con todo este estrés termina peleándose con Teherán, que era su gran amigo y que había hecho un trabajo de composición maravilloso y había compuesto para una orquesta sinfónica muy grande. Charlie se ve apabullado por eso. Entonces se pelea con Teherán 15 días antes del show y decide sacarlo. Entonces, como yo no supe los pormenores de la pelea, me junto con Teherán, compro la obra que había hecho Teherán hasta el día de hoy en la casa de Charlie. Espero que estén todas las partituras que a él había escrito para todos los instrumentos. Y Charlie, agobiado, Charlie lloró esa tarde en el ensayo porque se veía agobiado y se había sentido muy ofendido. Andá a saber qué pasó entre Teherán y él. Entonces la solución fue buscar al director del Colón, que fue un genio, que ahora no me acuerdo el nombre, que armó un pequeño combo de 8 músicos, 4 de violín, 4 de cello, una orquesta muy pequeña. Esta orquesta pequeña, que después se llamó la Kashmir, y ahora te voy a contar la anécdota, si tenés una hora te la voy a contar. Charlie llega a la usina del arte y se encuentra con estos músicos que se acoplaban a su cuarteto de cuerdas, divino, que estaba integrado por estos músicos. Estaba Gandhar, estaba la chica Christine, bueno, en fin, estaban los cuerdas que iban con él a todos lados, los chilenos, estaba Casanovas, que hacía la parte de las performances, teníamos todos los músicos invitados, Samalea, que había armado una percusión tan especial, éramos el seleccionado argentino, mundial, más las cuerdas. Entonces cuando empieza el ensayo, Charlie le dice a uno de los músicos, y el director me dice, mira, yo te voy a decir ya para que no haya problemas. Charlie no se puede dirigir a los músicos, se tiene que dirigir a mí, que yo soy el director. A Charlie le habíamos hecho un atril dibujado por él, todo de madera, donde tenía sus iPads y sus teclas, que era como si fuera un cura que estaba dando una misa. Anda a explicarle a Charlie García que no tenía que hablar con el del violín, sino que tenía que hablar con el director. Se paró y se fue. Entonces fui al camarín, estaba furioso. Cuando Charlie se enoja, te mete muchísimo miedo, por más que sea amigo de toda la vida. Charlie enojado te mete un miedo terrible, porque es como el diablo con otro diablo, Cococho con otro diablo, con Linda Blair, todos juntos son el cuco. Entonces estaba enojadísimo todo, entonces hay que entrar con una determinada paciencia, medio como que no te vea, y una vez que te ve y tomas contacto visual, ahí a partir de ahí empezás a entrar. Entonces yo le expliqué esto y Charlie me dijo, bueno, está bien, voy a hacer eso, que se doy y vuelve a ensayar. Porque realmente te llegan a ensayar si no se hubiera ido. Y empieza a ensayar y siente un instrumento desafinado. Entonces me dice, decirle a este florero, no sé qué me dijo, que hay un instrumento desafinado. Entonces me dice, no hay ningún instrumento desafinado. Sí, aquel está desafinado. No sé cómo hizo Charlie, pero estaba desafinado. Le juro por Dios, ¿eh? Y se tomó 2 vasos de whisky así de pecho para bajar la bronca. Y a los 5 minutos pide que en uno de los temas de él hagan el arreglo de Kashmir. Vieron que hay un arreglo de Kashmir que es chan, chanananan, chanananan, chanananan. Yo soy malísimo, pero Charlie pide que en una determinada parte de una canción de él hagan ese arreglo. Y el director dijo que no entraba. Y Charlie dice sí entra. No entra, sí entra, no entra, sí entra. Se vuelve a ir Charlie, pero pateando y tirando todo. Entonces yo le digo al director, hagamos una cosa, hagamos una tregua. Probalo. Y si vos ves que no entra, demostráselo. Pero no diga no entra, porque si él lo llega a hacer entrar, vos, yo y todos los que están acá nos vamos a tener que ir. Y vuelve con una cartulina con unas fibras. Charlie, para que la gente sepa, siempre anda con fibras. Siempre. Vuelve con una cartulina. Estaba Fabián Giordano, había varios más. Nadie me va a dejar mentir. En el pasillo estaban todos los músicos en el escenario, todos armados, todos muy preocupados, porque la segunda vez que Charlie se iba, el ensayo llevaba menos de media hora, real, pero llevábamos 3 horas en la usina. En el pasillo, creo que me acompañó el Zorro para convencerlo a Charlie, en el pasillo él dibuja en la cartulina en tiempo récord una partitura y escribe lo que quería que toquen. En tiempo real, como si vos me decís, o como un médico hace una receta, tomate 2 Rivotril, qué sé yo, bueno, como si vos me decís, che, voy a anotar las preguntas para no olvidármelas, así anota la partitura y anota lo que quiere que toquen. Y lleva la cartulina, se la tira al piso y le dice, toquen esto. Después se terminaron haciendo íntimos amigos con ellos y todo.
Y entró perfecto. Entró perfecto el arreglo. Y hasta el día de hoy esa orquesta se llama la Kashmir. Claro, ahí... Por ese arreglo. Ese arreglo. Hay un punto entre, me imagino, para vos, llegar a producir a alguien como Paul McCartney, y también que lo une con Charlie, que es conocer a Paul McCartney, a uno de sus ídolos. Y vos sos medio ahí el que articula un poco todo eso. Eso también fue hermoso, vos sabés. Y si algo me faltaba para admirar a Paul McCartney fue lo que sucedió esa noche. Charlie tiene una admiración. Charlie es cholulazo, les aviso. Charlie ve programas de Chimentos y cuando la conoció a Lali, estaba como fanático. Y lo mismo pasó con un montón de artistas. También hicimos la gestión para que él lo conozca a Brian May. Y yo tuve una hermosa posibilidad y ya dentro de lo de Paul McCartney. Gracias a Aquiles Ojo, yo pude hacer que Charlie conozca a los Who. Cuando llegamos al Estadio Único de La Plata, ese día Charlie se sentía muy, muy mal, estaba flojo de piernas, no lo podíamos mover. Entonces lo llevamos en un carrito de golf y lo pusimos en el guest room, que es como una sala de invitados. Entonces lo teníamos que cruzar hacia el otro lado a conocer a los Who, y en un momento entra Pete Townshend a la sala nuestra. Se arrodilla, lo saluda a Charlie y le dice, ¿cómo andás, Charlie? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Y se pone a charlar. Y viene el cantante de los Who. Entonces nosotros no entendíamos nada, porque vienen ellos hacia nosotros, y es porque el manager de los Who está casado con una argentina. Y le dijo, ustedes no saben quién está ahí. Esa es la mayor leyenda de todos los tiempos. Entonces los Who vinieron y lo saludaron, estuvieron charlando con Charlie. Y yo me quedé muy, muy loco con eso. Una cosa que le dijo Pete Townshend, dice, Charlie, ponete bien, porque nosotros en esta vida nos estamos preparando para la próxima vida. Él estudia una cosa, no sé cuál es la religión de Pete Townshend, pero le explicó algunas cosas. Y el cantante le dijo que estaba muy sordo, y Charlie le dijo, yo también, entonces hablaron. Charlie le había llevado unos discos de La Máquina de Hacer Pájaros, firmado, que también tuve la posibilidad de escuchar esa charla de Charlie con el legendario fundador de los Headhunters, que sucedió ahí en el Luna Park. Pero para no irme de tema, yo tuve la posibilidad, invitado por Fernando Molle y por Time for Fun, de ser el promotor local de Paul McCartney. Su manager Barry Marshall ha ido varias veces a Córdoba y nunca se daba. Y finalmente cuando se dio, armamos toda la movida. Fue para mí impresionante. Yo lo había conocido trabajando para Paul McCartney en Paraguay y en Colombia, que fui en el staff de producción, pero cuando vino a Córdoba, el primer día se juntó con nosotros, vino a ensayar, vino el asistente de él y nos preguntó cuáles eran los modismos cordobeses. Yo le dije de la peperina, le dije que era una hierba de acá y le dije que iba a haber un artista argentino muy importante viendo el show y que había sido compositor de esa canción. Y ahí sale el culiado, ¿no? Sí, cuando había estado en Córdoba. Después le dije que había una bebida muy famosa, se llamaba Fernet, que la gente tomaba Fernet, que en un momento la usa también del show. Vamos a tomar unos Fernet. Y le dije que hay otro término que es muy jugado, que es el culiado. Y le expliqué todas las acepciones de culiado, del hecho carnal de culear, de lo que significaba, de cómo si yo te decía, culeado era amigable, pero si te decía culeado era peligroso, y que no era un tema fácil de digerir, porque era un término. Y lo clavó en el ángulo. Y yo lo había visto en Paraguay, que había hablado en guaraní, y había dicho términos también muy jugados. Pero lo que más me admiró y más me dejó de cara fue que cuando yo lo llevo a Charlie a ver el show de Paul a Córdoba, entramos, el estadio se vino abajo, entonces lo tuvimos que sacar a Charlie y ponerlo atrás de una barra de choripanes, porque si no se volvía la loca la gente. Entonces el lugar que le habíamos reservado a Charlie lo tuvimos que poner una vallita para que Charlie pueda ver el show. Pero había un encuentro con Paul McCartney donde solo podía estar el alcalde y los productores locales. Entonces yo negocié en esa media hora que pude con Barry, y ellos son muy ortodoxos. Paul, Barry, todos son muy ortodoxos. Se hace esto, se hace esto, se hace esto. A las 5 de la tarde se saluda al staff. A las 4 se prueba sonido con la gente que pagó. Esto. No hay planes. Llega a las 2 de la tarde, Paul, hace toda una actividad que incluye verse con el alcalde y toca 3 horas. Entonces no había espacio para conocer a Charlie. Logro arreglar. Cuando entro al camarín de Barry Marshall, veo que decía Local Star. Entonces veo que me habían dado el ok y Barry me dice, vamos a saludarlo a Charlie. Perfecto. Paul no lo conocía a Charlie, no sabía quién era Charlie. Charlie también ese día estaba mal, no podía sostenerse bien,
caminaba mal, estaba mal, viste, era un mal día para Charlie. Y le había llevado de regalo como una especie de ukelele y un disco de él. Pero Charlie estaba mal, entonces las reuniones con los artistas son muy efímeras, entonces estaba el alcalde, un fondo donde se saca la foto Paul, que siempre es el mismo, y el fotógrafo es el mismo. Vos no podés llevar tu celular, ellos te mandan la foto impresa después, al mes. Y estábamos Fernando Moya, yo y mi socio el Chueco esperando la foto. Y Charlie lo tuve que sentar, porque se sentía como mal. Entonces lo sentamos medio allá alejado, a unos 10 metros. Entonces Paul entra, nos mira a nosotros, promotores locales, dice, me gustaría ser socio de ustedes. Hoy se la llevaron todas en serie de chistes propios de promotor local. Se saca la foto con el alcalde, el mayor, todo, y lo ve a Charlie. Le habían puesto Charlie García Local Star. Y dice, ¡Charlie! Y vos sabés que Charlie se le desfigura la cara. Entonces todos nos quedamos así. Entonces Charlie se acerca y él, que es un tipo que no toma contacto, a nosotros nos saludó, la foto paradito, vos sabés que el tipo no toma contacto, lo abraza. Hay que abrazar a Charlie. Lo abraza a Charlie, Charlie lo abraza a él, y Charlie le dice unas cosas al oído y él le contesta unas cosas al oído, quedan como charlando, charla un ratito y saca la foto. Pero imagínate la felicidad que causó en Charlie García que uno de sus mayores ídolos de toda la vida le diga, Charlie, qué bueno que viniste, en español. Y a partir de ahí yo me di cuenta de que uno puede tener todo en la vida, porque creo que Paul McCartney a nivel artístico, a nivel carrera, a nivel talento, a nivel dinero, todo tiene todo. Pero esos gestos lo hacen inmenso. Y ahí yo me sentí, Mecha, yo, Tato, se nos llenaron los ojos de lágrimas, mal. ¿Viste cuando hay algo que no la puedes pilotear? Yo no la pude pilotear, me largué a llorar como un perro, pero por el momento. Y Charlie, que es más pillo que todos nosotros, se dio cuenta que había algún vericueto, y hasta el día de hoy siempre cuenta que lo que habló, que Charlie habla inglés de corrido y entiende inglés de corrido, y hablaron algunas cosas, entonces no sé qué le preguntó Charlie de cómo hacía la composición de tal canción, y él dijo, meto todo en la misma olla, como usó un término así. Y la verdad que estoy muy contento de haber formado parte de eso, de haber visto eso en carne propia, de haber sentido que un tipo inmenso, gigante, casi a nivel de deidad, reconoció otro nivel de deidad. Ahí recién hablaba de que uno por ahí en una declaración puede decir algo incorrecto o mal. Recordemos la famosa y polémica frase de las mujeres. ¿Hoy te arrepentís de eso? Porque lo laburaste después, digo. Sí, por supuesto. Yo me arrepiento de haber opinado sobre el tema, cuando en realidad yo siempre estuve a favor del tema. Pero por otro lado, siento que este hecho triste, que fue haber hecho ese comentario, que no es para, ya pasó, pero yo en su momento había empezado a hacer los Cosquín Rock de Latinoamérica. Y cuando vos armás un proyecto de festival, decís, bueno, tengo que armar el talento. En todo el mundo se le dice el talento. Entonces yo dije, no hay suficiente. Pero la realidad es que eso disparó una cuestión muy interesante que se transformó en una ley. Que esa ley, el único que la cumple es el Cosquín Rock, lamentablemente, la ley de cupo. Yo no me voy a meter, pero son muy pocos los festivales que cumplen la ley de cupo. Entonces, lo bueno de esto es que se disparó una ley. Y que esa ley garantizó, aunque sea por ley, estos espacios. Pero hoy superaron esos espacios y la amplitud es muchísimo mayor, y yo estoy orgulloso de formar parte de un equipo de programación donde nosotros programamos música y que siempre esa música supera ese cupo. Y cuando programamos música y nos damos cuenta de que estamos en el 38, 40%, nunca lo hacemos con una calculadora en la mano, y eso está buenísimo. Se rompió un paradigma, recibí mi castigo bien merecido por hablar gilada, y estoy orgulloso de que eso haya despertado esto y este movimiento tan importante. Y ojalá que los festivales tengan en cuenta de que esta ley es importantísima para el desarrollo, así como algunas leyes provinciales que existen que obligan a los artistas a poner un soporte local, y que eso debería ser a nivel nacional, debería ser obligatorio, y no se les puede tocar los derechos que se generan en el momento de esa actuación. Córdoba es la única provincia de la República Argentina que tiene una ley que la consensuamos entre todos,
que tiene que tener artistas locales cada artista que toca, y que esos artistas locales no se les puede tocar bajo ningún punto de vista, ningún derecho de ninguna índole, y que eso trae un beneficio impositivo para el que lo hace. Entonces, creo que tenemos que apuntar a que haya más leyes que de esa forma vayan metiendo más inclusivamente los artistas nuevos, los artistas de todos los géneros. Te llevo algo bien cordobés. ¿Fuiste amigo de Rodrigo? Sí, tomé bastante falopa en los baños con Rodrigo. Rodrigo era un tipo hermoso, era un loco genial, pero él tuvo una inmensa frustración porque él no fue un artista popular cordobés. Sí. Y él buscaba la forma de hacerlo. Un día, esta es la mejor anécdota que vas a escuchar en tu vida. Rodrigo pasó por un cuarteto romántico, por un cuartetazo, por un cuarteto ortodoxo, por la cumbia. Él era hijo de Pichín Bueno. Rodrigo fue el que cantó Carozo y Narizota, ¿sabían ustedes? No. Rodrigo, el padre, lo mete en la música muy chiquito y canta Rodrigo Carozo y Narizota. Es el hermano de Ulises Bueno, para que la gente no sabe. Y Rodrigo tenía esa frustración de que no podía entrar en Córdoba, porque en Córdoba había un problema. Vos, para ser un artista popular cordobés, tenés que tocar por lo menos 2 veces en Córdoba, porque si no los bailarines, como se les llama a los que van a los recitales, dejan de seguirte. Entonces, de alguna manera, el hecho de que Rodrigo empieza a triunfar desde los programas de televisión de la bailanta, genera en Córdoba una especie de rechazo. Y cuando Rodrigo tiene su máxima explosión, sin querer, antes de los Luna Park, una noche vamos a Café Fashion, Rodrigo, yo, acompañándolo a Daniel Arauz. Daniel Arauz iba a este programa que se llamaba Café Fashion. Programa de chistes. Era un programa de chistes grotesco, con humoristas, mina en bola, qué sé yo. Daniel estaba sin laburo y salía a galguear ahí. Muchas veces lo he visto decir a Daniel Arauz, no me pida chiste porque te voy a cagar de un tropadón, porque la gente ya lo volvía loco con eso. Primero con Inolfo y después con eso. Y vamos con el Dani y Rodrigo. Y Rodrigo nos decía, no, porque yo quiero en Córdoba, quiero Dani, que vos me ayudes, tenemos que hacer un programa de televisión. Entonces lo conducí vos, porque yo en esa época conducía programas de televisión en Córdoba, y el Dani, y yo, y lo bancamos entre todos. Y bueno, entonces llegamos al programa, estamos y al único que lo dejaban tener una cerveza en la mano era Rodrigo. Rodrigo guardaba la cerveza abajo de la cosa, y nosotros estábamos en el público. O sea, se firmaba un público que había en un bar y estábamos Rodrigo y yo como unos pelotudos con los otros extras, porque había como unos extras del bar. Cuando termine el programa, Rodrigo dice, vamos a comer que esta noche tengo una actuación. Bueno, vamos a comer al Corralón, no me voy a olvidar nunca las cosas que pasaron en el Corralón que no se pueden contar. Rodrigo salía, entraba con Marisa Bali, unos desastres. Y en un momento el manager de Rodrigo dice, Rodri, vamos que llegamos tarde. Ya era las 1:30 de la mañana. ¿Ustedes vienen? Sí, vamos. Entonces nos dan una heladera de Tergopol, de la parrilla del Corralón, toda llena de cervezas. Entonces, la heladera, Daniel Arauz, y yo del otro lado, Rodrigo adelante, y el manager de Rodrigo manejando. No me voy a olvidar nunca, fuimos muy rápido en un Fiat Duna con vidrios polarizados, muy rápido. Nosotros hablando, Rodrigo de espalda, sin cinturón, nada, hablándonos, sirviéndonos las cervezas, qué sé yo. Frenamos en un lugar de adoquines, no había nada, una puerta de chapa negra, y Dani Arauz no paraba de hablar, yo no paraba de hablar. Todo. Y vemos que se baja el gordo Gonzalo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, José Luis Gonzalo. Entonces entra por una puerta de chapa, 5 minutos, 7, o a lo mejor una noche, no sé cuánto pasó, porque eso parábamos de hablar. Sale Gonzalo y hace como una seña, vamos. Se ve que era el que había cobrado la guita, porque hizo así. Rodrigo sale despedido, nosotros atrás. Entramos a un pasillo como de chapa, ¡brum! ¡Brum! Un salón lleno de gente explotado, la banda de Rodrigo tocando. Rodrigo, sin más hablar, entró a cantar, 5 temas, no me acuerdo cuánto tocaba, a lo mejor el amor. 5 temas por reloj, 31 minutos, Gonzalo, vamos. Así todo. Entonces la banda empieza a desarmar y quedaba solo un teclado de una pista, y Rodrigo así medio melancólico, pórtense bien, los quiero mucho, que yo, salimos cagando, nos subimos al auto, a toda velocidad. ¿Dónde vamos ahora? Otro. O sea, en el transcurso de la noche, el tipo había ido vendiendo esto, y a las 6 de la mañana yo no daba más, y al otro día tenía que laburar, y digo, acá me bajo. Me dice, queda uno y nos vamos. Estábamos
intoxicados. Y habíamos tomado litros de cerveza y habíamos parado como en 4 de estos lugares. El último lugar que paramos, y Rodrigo todo el tiempo insistía en que él quería hacer en Córdoba una serie, ya para ese momento era un largometraje producido por Spielberg, ya no solo Spielberg, sino que también iba a participar la Mona Jiménez y el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, todo el mundo, ya era una demencia total, Arauz dirigiendo todo, y quería que hagamos una serie y que nos hagamos fuerte en Córdoba, y era su afán por entrar en Córdoba. Entonces, paramos rumbo a este lugar que íbamos, en el hotel donde vivía Rodrigo. Rodrigo no tenía quit cuando yo hice esta caravana, y paramos en un hotel que era el hotel donde después se hizo tristemente célebre porque abajo estaba Cromañón, y había un lugar que se llamaba Lagartos. No te miento, había como 4.000 personas en Lagartos. Entró, cantó 2 canciones en Lagartos, subió a la habitación de hotel que tenía él, el hotel se llamaba Madison, ahí en el 11, Sí, sí. subió al Hotel Madison. Estuvimos ahí en la pieza un rato, Gonzalo se hizo de día, vamos ya, porque llegábamos tarde, llegamos a un lugar, todos chicos de guardapolvos. Bajamos, saludamos a todos los chicos de guardapolvos, entramos por una casa, Rodrigo saludó a la gente que estaba desayunando, los chicos de guardapolvos habían ido a la escuela del lado a saludarlo a Rodrigo, subimos por una escalera de madera de esas clavadas de obra, ¿viste las escaleras de obra? Subimos a un tinglado, por el techo de atrás del tinglado, y todo el tinglado explotado de gente, día, jueves, 8:20 de la mañana, la gente esperándolo. Subimos a un techo de losa, yo me fui, Rodrigo empezó a cantar, me fui roto, me acuerdo que me bañé, tenía una reunión a las 11, la reprogramé para las 12, prendo la tele en un momento y Rodrigo estaba en un programa de televisión, haciendo una nota tipo 10 de la mañana en un programa de la mañana, nuevo. Pero toda su vida él quiso volver a Córdoba y ser grande e importante en Córdoba. Después de esta historia que te cuento, él hizo los Luna Park y fue muy importante, pero yo creo que él se quedó con eso de volver a Córdoba. Bueno, el ícono de Córdoba, la Mona, que después de mucho tiempo lográs que toque en Cosquín. Lo invitamos como 10 veces a tocar en el Cosquín, nunca quiso. Él siempre tenía la excusa, porque la realidad que no es excusa, él toca mucho, tiene muchos bailes. Y él no toca media hora, así como tocaba Rodrigo, sino que la Mona toca un baile largo de 4 o 5 horas. Entonces en carnaval él tenía fechas con promotores que lo contrataban toda la vida y que él no les quería fallar. Y nunca me daba bola. Y ahora el Carly me sentó con él y yo fui y le conté. Y no es mentira que él estaba preocupado por el público. Él sentía que el público no lo iba a acompañar y lo logré convencer. Y después empezó a subir a la moto de bueno, ¿y qué hago? Le digo, mira, tocaste con los Cadillacs, tocaste con los Decadentes, tocaste con Fito, tocaste con Charlie, tocaste con Calamaro. A Spinetta un día te juntaste con Spinetta, le prestaste los equipos porque había tenido un problema con los equipos. Sos amigo de todos. Has tocado con los Capanga, con los Bersuit. Todos tienen un amor por vos. Vos sos un tipo del que si uno tiene una hora libre y vos lo podés atender, viene. La música te ama. No pasa nada. Ahora, más allá de tocar, vos se las compartías con él momentos, no era que no lo conocías. No, más era vale. muy amigo, digo, compartiste más mil vale. historias. Yo lo llevé a la Negra Bernasi a verlo a tocar en el Sargento Cabral. El Sargento Cabral es el lugar más icónico donde toca la Mona, que no tiene ni camarines, nada. Lo llevé a la Negra ahí. Hemos vivido momentos hermosos con la Mona. Yo lo conozco hace mucho tiempo. Yo tenía un programa de televisión cuando yo tenía 21 años, ahora tengo 54. Imagínate que yo lo llevé a la Mona a mi programa de televisión. O sea, yo he pasado con la Mona momentos muy divertidos, muy graciosos. Siempre que he ido a sus bailes. Incontables. Me ha tratado incontables. Siempre me ha tratado muy bien y me ha tratado como en su casa, he estado en su estudio. En la pandemia, que él pasó un momento muy angustiante porque tuvo que estar ahí, yo le hice una nota larguísima y me dice, por fin viene alguien. Y bueno, y hoy está pasando por un momento hermoso, tiene su propio festival que se llama Bombón y él sigue siendo un referente impresionante. Ustedes imagínense que la Mona tocaba de jueves a domingo con entradas agotadas llenas siempre. Imagínense cualquier artista, La Renga, El Indio, Los Fundamentalistas, el que quieran ustedes, si tocara todos los fines de semana, de martes a domingo, y en algún momento empieza a caer su convocatoria, por una razón lógica. Claro. Sin embargo, esto es una celebración pagana. Hay un momento que vos decidiste meterte en un tema muy delicado, que era Callejeros, post-Cromañón. Bueno, te haces muy amigo del Pato también, y cuando él estaba preso eras quien un poco el sostén que iba a verlo, y un poco que lo ayudó a después enderezar el tema de la música con Don Osvaldo y demás.
¿Cómo viviste ese proceso y cómo viviste eso, ¿no? De aquel infierno a este presente, digamos? El día de Cromañón, yo fui a Cromañón a las 3 de la tarde a llevar la seña del Cosquín Rock. Porque esto fue el 30 de diciembre y ellos tocaban la última semana de enero que se había adelantado el Cosquín con el Tri y León Gieco en el Cosquín Rock. Era el día que me faltaba anunciar de la grilla. Eran otras épocas, el Cosquín se anunciaba en enero, salía a la venta en enero, era Claro. todo más. Llego, me junto con ellos, pago la seña y me ofrecen quedarme. Y un amigo mío que vivía en Córdoba me dice, nos volvemos con el Pato para Córdoba, ellos iban mucho a Córdoba. Así pasamos Año Nuevo allá. La llamo a mi mujer me dice, bajo ningún punto de vista te quedas ahí. Yo era un tipo medio mujeriego, entonces mi mujer me dijo, no, te venís ya. Bueno, me tomé el avión de las 8 de la noche y cuando llego, mi hija, que era muy fanática de Callejeros, estaba llorando a los gritos, mi mujer asustadísima, mira lo que ha pasado todo. Y en esa época había Nextel, entonces empezó a llamar a todo el mundo. Todo el staff de La Renga trabajaba con Callejeros. Entonces empiezo a contactar a los distintos que estaban ahí, todos me van contando todo esto que pasaba, que era mucho más grave de lo que parecía. Crónica cantaba 1, cantaba 2, cantaba 3, veíamos esa tragedia. Y yo me quedé muy traumado, muy triste. Después que pasó el tiempo, empecé a internamente a ver cómo todos se abrían, todos se corrían. Y más allá de la soberbia o el creérsela, que es lógico para chicos que tenían 20, 21 años, 22 años, 16 años, uno de ellos, era lógico que cuando te empieza a ir bien medio de golpe, a lo mejor si no estás con los pies en la tierra, te perdés un poco, te mareás. Más allá de eso, más allá de no escuchar a los que saben qué es lo que te pasa al principio y que le pasará a todos, esto había sido una tragedia de la cual éramos responsables muchísimas personas. Y la falta de educación, la falta de parar shows, porque nadie paró un show antes de Cromañón por una bengala. Creo que lo vi una vez en mi vida, que fueron Los Piojos en Córdoba, y no vi muchos más parando un show por una bengala. Y eso a mí me dolió mucho ver cómo estos chicos, que yo los conocía de vista, yo no era el productor de ellos en Córdoba, los dejaron absolutamente abandonados. Y yo me juntaba bastante con ellos porque venían, y un día decido hacer la vuelta y no me voy a olvidar nunca, no voy a dar el nombre, el promotor que me dijo, amigo mío, un productor, me dijo, pero vos estás en pedo, no te metas en eso, ¿para qué? Y yo, ¿sabes por qué? Porque a estos tipos les sucedió lo que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros. Con la diferencia que son chicos de barrio, que no quisieron trabajar con ninguna compañía importante, que no le dieron bola a las empresas importantes, con los pros y los contras, creyendo que eran los redondos, pero los redondos se rodeaban de profesionales que eran los encargados de hacer las cosas profesionales, y los redondos, nadie entraba al círculo de los redondos. A lo mejor ellos pensaron en lo mismo, y en vez de rodearse de profesionales, no se rodearon de profesionales y tomaron ideas de sartén. Entonces, más allá de la tragedia, más allá de que pagaron su culpa, estuvieron presos y que estuvieron cumpliendo su condena, hubo momentos en los que yo sentí realmente que estaba viviendo una casa de brujas y que eso iba a liberar al resto de los que estamos en el rock argentino de responsabilidad. Ah, no, yo no miro. Estos hicieron esta cagada, son unos pelotudos, nosotros no tenemos nada que ver. Muchos de los que estábamos ahí habíamos hecho y vivido recitales donde habían sucedido cosas similares, en donde nosotros habíamos tomado la medida del caso y por eso no había pasado lo trágico. Pero cuando vos analizás esta situación, decís, ¿por qué? Entonces yo empecé a pensar desde otra manera. Hice el concierto de Callejeros en Córdoba como consecuencia de una situación que viví tremenda. Ellos querían hacer un cierre y tocar como callejeros, sin público, sin lucro, sin venta, en un bar, en donde sea, pero tocar juntos, como un duelo. Ellos sabían que se afrontaban, independientemente de lo que le decían sus abogados, a una condena lógica, porque el pueblo, los medios y la cultura rock ya los había condenado a ellos como que eran los responsables, fueron responsables, pagaron su culpa. Fuimos a intentar tocar en varios lugares chiquititos,
sin anunciar, no se pudo. Un compañero amigo mío de San Luis, Dieguito Sosa, que produce La Renga, me llama y me dice, venite a tocar, que hay una fiesta estudiantil donde toca la banda de mi hijo, en el patio de un colegio un miércoles. Que toquen ahí sorpresa con los instrumentos de los chicos. Nos vamos, todos por separado, ¿no? En 3 autos. Pato venía en un auto con un amigo de él. Cuando cruza de Río Cuarto a Villa Mercedes, donde íbamos a tocar, la policía ve que venía el Pato, saca una foto, firma autógrafo, todo. Pato no es muy amigo de sacarse fotos con la policía. Y cuando llegamos, se empieza a correr la bola. Nadie lo ve a Pato porque fuimos a la casa de Dieguito Sosa. Y a la hora había rodeado a la policía el colegio donde se hacía el evento, como si llegara Bin Laden en helicóptero. Cierran todo, cancelan todo y viene el intendente. Y entonces, no podés prohibir un acto de un colegio donde van a tocar bandas estudiantiles. El motivo de la clausura es que no se sabía el listado de las bandas que tocaban. No existe ninguna ordenanza, nunca había una cosa igual en mi vida. Entonces, tanta amargura, tanta tristeza ver esa persecución, ¿qué tenía que ver? Van los chicos, los del grupo Callejeros, y tocan en la vereda de un bar con una guitarra acústica, se juntan como 3.000 personas, no se escuchaba nada porque no había amplificación, y entonces traemos un micrófono con 2 parlantes chiquititos, y Pato dijo que a ellos les gustaría tocar y que no lo quieren hacer. Al otro día, vamos yendo para Córdoba, y tempranito salimos como a las 6 de la mañana para irnos, y me llama Mario Pereira y me dice, venite al programa. Vamos al programa de Mario Pereira, que era de otro palo completamente, pero que era una leyenda, y le dice, cuénteme cómo fue. Entonces explican toda la situación, no habían hablado mucho en medio, y mientras ellos hablaban, me llama de la sota al celular, y me dice, me estoy subiendo a un avión. Decirle a Luis Juez que te dé la habilitación y yo te doy el Mario Kempes para que lo hagas con poca gente y que hagan la vuelta y den por terminado este tema. Y a los 5 minutos me llama Luis Juez y me dice, vengan a tocar acá a Córdoba, toquen en el Parque Sarmiento. Le digo, Luis, no podemos tocar en el parque, toquemos en el Mario Kempes. En la única cosa en la historia en que Juez y De la Sota se pusieron de acuerdo fue en que toquen. Y armamos el show. Esto fue el sábado, el viernes hicimos la nota, el sábado hablamos con Juez, el domingo anunciamos que tocaban y el miércoles hicimos el show, sin escenario, sin nada, solo techo, y tocaron. Todo lo recaudado lo donamos a La Calera, que fue el primer municipio que nos dio el ok para tocar, pero que no alcanzamos a hacerlo. Y a partir de ahí yo me di cuenta lo difícil que era toda esta situación. Lo acompañé mucho a Patricio, después Patricio tuvo un problema psiquiátrico y paramos algunos shows, todavía no estaba condenado él. Y en uno de los parates donde él estaba internado en una clínica de Córdoba, ordenan la detención de Callejeros, después que habían sido absuelto en primera instancia, y no me voy a ver nunca, que los médicos no lo dejan que lo trasladen, y bueno, pasan cosas ahí en la clínica inhumanas que violaran todo tipo de derechos humanos, hasta tenerlo atado al pedo, un guayo que está en una clínica psiquiátrica. Entonces, el instituto dice, bueno, ok, ¿ustedes quieren llevarlo? Que firmen los jueces que quieren llevarlo, que está bien trasladarlo. Entonces, quedó ahí 6 meses, hasta que lo trasladaron a Prima en Ezeiza, donde realmente le hicieron mucho bien, aunque yo sigo creyendo que las cárceles son de dudosa reinserción de los presos, que dice la Constitución Nacional, que las cárceles son para reinserción y no castigo de los presos. Y yo creo que en el caso de Patricio, y él debe coincidir conmigo, si no, no lo diría públicamente, él recibió una ayuda muy importante en Prisma y lo ayudó a reinsertarse, a volver a querer vivir y bueno, y cumplió 2 condenas. Cumplió primero una condena, la Corte Suprema ordena su liberación porque no tenía doble conforme y después de 6 meses vuelve a terminar su condena, que fue la más larga de todos. 7 años y pico le tocó a Patricio Fontanet y a todo el resto de la causa le tocó menos años. Como productor, ¿cuál es tu temor de que te suceda algo así, desde que pase algo parecido a lo de Cromañón, un hecho de violencia, una muerte? Me imagino que eso es
algo que sobrevuela todo el tiempo con los cuidados, ¿no? Sí, depende de los espectáculos que uno haga. Los espectáculos muy masivos sobrevuela eso. Hoy se trabaja mucho y cada vez hay más profesionales en lo que es estructuras, atención al público, salud, cuidados, pero siempre sobrevuela eso. Quiero aclarar que son muy pocos los productores a los que les puede pasar algo parecido a eso hoy en día, porque se toman las medidas. No estamos ajenos a que suceda algo porque a lo mejor cosas que suceden por ahí suceden por el comportamiento de determinadas personas en determinadas situaciones. Pero hoy se trabaja muy profesionalmente. Pueden pasar cosas. Mirá, toca Taylor Swift, la persona que menos te imaginas que se va a morir alguien de asfixia y sin embargo se murió por el exceso de calor. Y muchas veces no son cuestiones que uno maneje, imagínate. Entonces, es uno de los grandes temores. Y ya a mi edad es lo que me hace todas las mañanas pensar, che, bueno, José, vamos cambiando, vamos aflojando un poco, hagamos unas funciones de teatro que son más tranquilas. ¿Tenés algún pendiente? Mirá, sinceramente en el espectáculo me encantaría hacer los Rolling Stones. Ya no lo veo muy factible. Y que se reúna Sky con el Indio, aunque sea a tomar un café y a charlar, no a tocar un show porque sería un calvario para todos nosotros. ¿Laburaste para eso? No, jamás. Por Esto eso. lo digo desde el terreno utópico. No, claro. Es que todos tenemos ese pendiente. Y bueno, tengo el pendiente que escribir mi segundo libro, más, en vez del Cosquín Rock, más de memoria de lo que pasó en la ruta, que se llama supuestamente del interior al interior, de todo lo que fue sucediendo en la Argentina a nivel musical. Y eso me gustaría. Dejé para el final un tema que tiene que ver con La Renga. Sos productor asociado de, primero mucho en el interior, fuiste productor de Los Huracanes también, y hay un pendiente con La Renga que es Buenos Aires, ¿no? Que estás ahí hace mucho intentando que se vuelva. ¿Qué te pasa a Buenos Aires? ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Cuando las cosas son un sinsentido, busca la explicación en la política. Porque los seres normales, por más que seamos medio pelotudo y bobo, ilimitado y tengamos tonada de cordobeses, no lo vamos a entender, ¿no? Entonces, si el único artista de la música argentina que no puede tocar en Capital es La Renga, es un sinsentido. Entonces los sinsentidos pasan por la política. Tocó Divididos, tocó Ciro, tocó el Duki, tocó Airbag, tocó Gardelito, tocaron los fundamentalistas. Si no sabes de música, podés tener temor. Asesorate. Si tocaron los fundamentalistas, tocaron los Gardelitos, tocó Dividido, tocó Ciro. No lo comparemos con Lali y con el Duki, ¿está? Te doy esa tregua. Pero déjate de joder. Entonces, que La Renga, que tiene más de 200 estadios producidos en la República Argentina, de Ushuaia a La Quiaca, 200 estadios. Tocó en el estadio de Jujuy, tocó en el estadio de Salta, tocó en el estadio de Corrientes, tocó en el estadio de Mendoza, tocó muchas veces en el Mario Kempes, tocó en River, tocó en Huracán, tocó en Vélez. No tiene que rendir más exámenes a ese nivel. ¿Querés seguirle tomando exámenes? Bueno, ahora el sinsentido no. La Renga no puede tocar en Capital. Por algún motivo que nosotros desconocemos, ya que nuestros socios para producir Capital son promotores que tienen una trayectoria larguísima y que han hecho el año pasado, sin ir más lejos, o este año, 10 o 12 estadios en Capital. Entonces, ¿para qué seguirnos peleando? Nos dicen que no, es no, que también forma parte del respeto. No querés que toque. Ahora, es muy bueno que la gente lo sepa. No querés que toquen, no tocan. Habrá que buscar otros destinos. Ojalá que cuando estemos hablando en los medios de esto ya tengamos el nuevo destino de La Renga, que se lo merece porque son gente hermosa, maravillosa y que atraen mucha familia. Y cada vez que hay un no, hay un resentimiento de la otra parte. Eso hay que saberlo. Entonces, cuando vos sos un músico profesional, que tu familia vive de esto, que tus fans te siguen y que te esforzás mucho para tocar y que le prestás atención a eso, cuando te dicen que no, lo herís. Ahí decías algo, esto de que son muy particulares, ¿no? Son una familia, son una coherencia, un compromiso de años, como que tiene una lógica por ahí muy particular, ¿no? Tiene una hermosa lógica que todas las bandas
vigentes y no tanto, y todas las personas quisiéramos tener nuestra propia familia y en nuestro propio grupo de amigos. Y esa lógica, que tampoco hay que tratar de entenderla porque es como es una lógica maravillosa en la que a veces, cuando tengo la posibilidad de trabajar con ellos, la disfruto al máximo. Vos sabés que mi mujer Natalia me dijo, pocas veces te veo tan feliz como cuando te toca viajar para producir La Renga. Tengo una caja acá. Primero voy a sacar esto. Mira, es medio una maldad. Son varios papelitos, son creo que 8 en total. Bandas de la historia. Fito Páez, Charly, Spinetta, La Renga, Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, Los Piojos. Si tuvieras que hacer un line-up con esto, ¿cómo los ubicas? ¿En horarios? Claro. ¿Con qué arrancás y con qué el plato fuerte del final? Mira, te voy a contar. Es un show, un festival irrealizable, obviamente. ¿Son 2 días o 1? No, uno. Todos menos Sumo y Soda y Los Redondos tocaron en el Cosquín Rock. Te voy a contar una anécdota. La Renga tocó el año pasado en la Casita del Blues, salvo Chizo. Y un día lo traté de convencer a Gustavo Cerati a través de su manager, que era un tipo maravilloso, que veraneaba en Tras la Sierra. Y era en la época en la que no tenían mejor idea que cantar Que se muera Cerati, la puta madre. ¿Se acuerdan? Una de tantas estupideces que tienen los ortodoxos. Mirá, yo pondría en el cierre a La Renga. Antes de La Renga, que se escucha mucho los temas, pondría Los Redondos. Pondría Soda tercero. Pondría Spinetta para bajar un poco. Pondría Los Piojos. Ahí. Sería re tarde que toca La Renga, lo único. Perdóname, te voy a hacer un cambio. A ver. Tocaría Charly al final. ¿Sabes por qué? Porque él llegaría tarde. Lo haría abrir a Fito y después a Sumo. Mirá, tengo una explicación para esto. Fito abre, porque en definitiva me gustaría que abra. Bueno, una vez se te enojó porque tocó de día, pero le fue bárbaro. Pará, tocó de día, le fue bárbaro y hasta el día de hoy preguntale, algún día si lo ves, a qué hora tocaría en un festival. Sumo, porque lo veo de una manera tan utópica que lo pondría ahí a las 4 de la tarde. Los Piojos, porque Andrés va a tocar de día este año en el Cosquín Rock. Bien. Spinetta tocaría en cualquier horario. Lo único que quería Spinetta es tocar en el fondo del escenario y que no lo moleste. Bueno, él tocó de mañana, así que... Exactamente. Los Soda la romperían en el Cosquín. Acordate lo que te digo. Los Redondos en el horario central junto con La Renga y Charly cerrando porque llegaría tarde y porque la gente se quedaría a esperar a Charly. ¿Cuánto decís que meten estos? En cantidad de gente. Estamos hablando de millones. Roberto Costa se muere de ganas. Un regalo que es 0800 Don Roach. Muchísimas gracias. Para que tengas tu ¿Sabes por qué no anillo. uso anillo? Porque tengo los dedos regordetes como Papo. Pero toco mal. Las dos últimas. Si fuéramos a la caja negra de tu Está vida... buena, ¿eh? Gracias. A vos por venir. Si fuéramos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en José Palazzo? Creo que la formación que me dio mi familia de ser perseverante, de hacer y no pensar tanto y no decir tanto, haciendo y diciendo. Pero creo que hay un momento, cuando yo hago el Cosquín Rock 2003, que ya producía, donde había mucha adversidad desde lo económico, desde la producción, de bajar los brazos, donde dije, esto es lo que me gusta hacer y yo voy a hacer esto. Y ahí creo que un poco fijé mi personalidad. Y la última es, ¿qué te preguntarías? ¿Hasta cuándo esta locura? José, gracias. Gracias, loco.